Este es un libro este es un filósofo que está muy ahora en boga, Byung-Chul Han. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, nunca sé si lo pronuncio bien. Y esto es las no cosas. En esencia se basa, toda la reflexión de este señor se basa en cuestionar qué nos pasa en una época o en una era en la que cada vez la relación con el mundo es menos de las cosas materiales y más de cosas que realmente no existen. Entonces que ya no tenemos libros objetuales, sino que leemos en plataformas digitales, que no imprimimos fotos, o bueno, a no ser que seas artista, cada vez hay menos fotos análogas, sino que todo es digital, ¿sí? Y que va creando esto como una especie de irrealidad o hiperrealidad en las personas. Y lo que pasa es que en un tiempo determinado se pensó que el consumismo era dado por las cosas y realmente si tú suprimes las cosas no suprimes el consumismo. De hecho ahora consumimos a veces mucho más aunque no hayan cosas. Entonces esta parte del texto se refiere puntualmente a la fotografía y cómo cambia de la concepción de la fotografía análoga a la era de la fotografía digital, como les digo, porque cambia la relación con la realidad, con la luz, con el instante, con el objeto mismo, lógicamente. La foto analógica es una cosa. No pocas veces la guardamos cuidadosamente como una cosa querida. O sea, cuando tenemos fotos analógicas tendemos a guardarlas, a preservarlas, quienes las tenemos y quienes hemos guardado fotos o hemos heredado fotos, o quienes las han heredado. Yo tengo guardadas fotos que yo he tomado analógicas. Nace y sufre la muerte. Como un organismo viviente, nace a partir de los granos de plata que germinan, alcanza su pleno desarrollo durante un momento, luego envejece. Atacada por la luz, por la humedad, empalidece, se extenúa, desaparece. Esto es una cita. Entonces habla de cómo la fotografía análoga y la fotografía impresa análoga es también un elemento que es vivo y en tanto que es vivo también perece y está constituido por elementos vivientes, organismos vivientes. Para empezar, los granos de plata. La fotografía analógica también encarna la transitoriedad de lo real. El objeto fotografiado se aleja inexorablemente en el pasado. La fotografía conoce el duelo. Un drama de muerte y resurrección domina la teoría de la fotografía de Barthes, un autor que él va a tomar muchísimo en este libro, que busca leerse como un elogio de la fotografía analógica, como cosa frágil. La fotografía está condenada a morir, pero también es un medio de resurrección. Capta los rayos de luz que emanan de lo fotografiado y los graba en granos de plata. Ese es el procedimiento de la fotografía analógica. Lo interesante de esto es que precisamente en el impresionismo, como les digo, fue un impacto muy fuerte por dos vías. Primero, por la luz, porque era la primera vez que la luz realmente creaba imagen y empezaron a ser conscientes como artistas de cómo la luz realmente configura imagen y nos afecta, y por eso el impresionismo es la luminosidad en un ámbito más de realidad que de representación. Pero por otro lado, como les decía, el impresionismo se libera de pensar el arte como una copia de la realidad porque ya existía la fotografía. Pero es muy interesante esto de que la luz se hace realidad en la fotografía análoga. En la digital no penetra la luz, sino que lo que se hace es una relación de datos informáticos. No se limita a recordar a los muertos, la fotografía análoga. Más bien hace posible una experiencia de su presencia, devolviéndoles la vida. Eso es bien bonito, ¿no? O sea, como que incluso si uno ve fotografías análogas de personas fallecidas, es como si retomaran vida. No obstante, se refiere a los muertos en términos de la experiencia que ya pasó. Es un ectoplasma, una emanación del referente, una misteriosa alquimia de la inmortalidad.
El cuerpo amado es inmortalizado por mediación de un metal precioso, la plata. Entonces es interesante porque cuando en este libro este señor habla de la cosa, por ejemplo, habla de la diferencia que hay entre leer un libro digital y un libro como el que tengo yo en las manos. Sencillamente porque este que tengo en las manos tiene una textura, un olor, una sensorialidad. Yo estoy leyendo y haciendo al tiempo una relación táctil con el material, con el objeto. Y él plantea que la percepción que tenemos del mundo no es solamente visual, sino que es íntegra. Entonces el hecho de que la fotografía análoga sea en sí la alquimia de un metal, o sea, en este caso de un metal precioso, la plata, hay una cuestión casi que de proceso ritual en la misma elaboración de la fotografía y en la misma develación de la fotografía que da un valor de cosa, de materia. A lo cual habría que añadir la idea de que este metal, como todos los metales de la alquimia, es viviente, es un material vivo. Ustedes se dan cuenta, cuando uno hace fotografía, hay un proceso químico, alquímico, metálico, que nunca te sale igual, ni incluso así uses el mismo procedimiento o el mismo negativo. La fotografía es el cordón umbilical que conecta el cuerpo querido con el que lo mira más allá de la muerte. Eso es casi que una frase poética, qué bonito, ¿no? La fotografía análoga es el cordón umbilical que conecta el cuerpo querido con el que lo mira más allá de la muerte. Lo ayuda a renacer, lo redime de la descomposición tras la muerte. La fotografía tiene algo que ver con la resurrección. En la cámara lúcida, y lo interesante de ser lúcido en el campo de la psicología, se dice que es lúcido alguien que es racional, es que es un término que viene de la luz. Recuerden que la luz también ha hablado de una concepción de racionalidad o de inteligencia. En la cámara lúcida late un duelo excesivo. Barthes, el autor que él cita, invoca en él con insistencia a su madre muerta. Es que este autor tomó un libro de Barthes sobre la fotografía, ojalá lo puedan encontrar. Y Barthes en este libro hace referencia a una fotografía de su mamá que está muerta, pero él nunca muestra la fotografía, solo habla de ella. Comentando una fotografía de su madre que el libro no reproduce, entre paréntesis, la imagen de la madre brilla por su ausencia, escribe: así la fotografía del invernadero, por descolorida que esté, es para mí el tesoro de los rayos que emanaban de mi madre siendo niña, de sus cabellos, de su piel, de su vestido, de su mirada, aquel día. O sea, una fotografía análoga es la captura directa de la luz en el momento mismo. ¿Sí? ¿Hola? En el reflejo mismo de ese momento. La experiencia de la caducidad de la vida humana, reforzada por la fotografía, crea una necesidad de redención. Cita también a Agamben, otro filósofo. Agamben vincula la fotografía con la idea de resurrección. La fotografía es una, entre comillas, profecía de un cuerpo glorioso. Del sujeto fotografiado emana un callado apóstrofe, una exigencia de redención. El sujeto capturado en la foto exige algo de nosotros. Incluso si la persona fotografiada estuviera hoy del todo olvidada, incluso si su nombre estuviera borrado para siempre de la memoria de los hombres, incluso a pesar de todo eso, o quizás precisamente por todo ello, esa persona exige no ser olvidada. El ángel de la fotografía renueva siempre la promesa de una resurrección. Es un ángel de la memoria y de la redención. Él no se eleva por encima de la caducidad de la vida. La fotografía analógica transfiere al papel las radiaciones lumínicas que emite el objeto a través del negativo. Es luz real. Por su propia naturaleza, es una fotoimagen. En la cámara oscura la luz renace, entonces es una cámara clara. El medio digital, en cambio, transforma los rayos de luz en datos. La fotografía digital, insisto, no es la incidencia directa de la luz, sino que es traducida por datos. Es decir, relaciones numéricas. En los datos no hay luz. No son ni claros ni oscuros. Interrumpen la luz de la vida. El medio digital rompe la relación mágica que conecta el objeto con la fotografía a través de la luz. Analógico significa similar. La química tiene una relación analógica o análoga con la luz. Los rayos de luz que emanan del objeto se conservan en granos de plata. En cambio, no hay ninguna similitud, ninguna analogía entre luz y números.
O sea, la fotografía digital no implica la luz real directa, sino que implica números que de alguna forma imitan o intentan reproducir la luz verdadera. Bueno, el medio digital traduce la luz a datos. La luz se pierde en el proceso. En la fotografía digital, la alquimia deja paso a la matemática. Desencanta la fotografía. La fotografía análoga es un certificado de presencia. Da testimonio de que esto ha sido. Está enamorada de la realidad. Lo que me interesa de una fotografía es únicamente que me muestre algo que existe, que vea en ella ni más ni menos que eso existió. Si esto ha sido, es la verdad de la fotografía digital es una mera apariencia. No es una emanación, es una eliminación del objeto. No tiene vínculo intenso, íntimo y libidinal con el objeto, no profundiza, no se enamora del objeto, no lo llama, no dialoga con él. No se refunda en un encuentro único e irrevocable con el objeto. La visión se delega en el aparato. La posibilidad del posterior procesamiento digital debilita el vínculo con el objeto. Hace imposible el fervor por la realidad. Separada del objeto. La fotografía se torna autorreferencial. La inteligencia artificial genera una nueva realidad ampliada que no existe. Una hiperrealidad que ya no guarda ninguna correspondencia con la realidad, con el objeto real. La fotografía digital es hiperreal. La fotografía analógica, como medio de la memoria, cuenta una historia, un destino, un horizonte novelesco la rodea. La fecha forma parte de la foto, porque hace pensar, obliga a sopesar la vida, la muerte, la inexorable extinción de las generaciones. Es posible que Ernest, el pequeño colegial fotografiado en el año 31 por Kertész, viva todavía en la actualidad. Pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué novela? La fotografía digital no es novelesca, sino episódica. El smartphone produce una fotografía con una temporalidad completamente diferente. Una fotografía sin profundidad temporal, sin extensión novelesca. Una fotografía sin destino ni memoria. Aquí cita a Walter Benjamin. No sé si saben que Walter Benjamin trabajó muy fuertemente lo que es el arte en la era de la reproductibilidad y habla mucho de la fotografía. Y dice Benjamin que el valor de la exposición en la fotografía desplaza el valor de culto. Pero el valor de culto no se retira de la fotografía sin resistencia. El rostro humano en su última trinchera. Así, el retrato era central en la fotografía primitiva. Si ustedes se dan cuenta, muchas fotografías análogas eran puros retratos. Y el tiempo y la duración y la presencia del cuerpo frente a la cámara hacía conciencia de la existencia de ese cuerpo. El valor del culto pervive en el culto al recuerdo de los seres vivos lejanos o difuntos. La expresión fugaz de un rostro humano crea esa aura que confiere a la fotografía una belleza melancólica que no se puede comparar con nada. Terminemos con esta parte. El rostro humano vuelve a conquistar la fotografía en forma de selfies. Ahora, diferencia entre selfie y fotografía en términos análogos. La selfie nace de él, una face, una cara. Las plataformas digitales como Facebook lo demuestran. A diferencia del retrato analógico, la selfie se carga hasta reventar de valor de exposición. El valor de culto desaparece por completo. La selfie es la cara exhibida sin aura. Le falta esa belleza melancólica y se caracteriza más bien por una alegría que es solo digital. Bueno, para quien pueda encontrar el libro es súper interesante. Yo solamente quiero decir que de todas formas, en el caso mío, como en el caso de ustedes, estamos envueltos de fotografía y de todo el medio digital. Y es muy difícil no estar envuelto de eso. Entonces yo no sé, pero yo no quisiera tomar este texto como una cuestión dramática, trágica, ¿no? Destruyamos la fotografía digital, sino es una pregunta, ¿no? Como tomar conciencia y pensarnos cómo ha cambiado la relación que tenemos con el mundo, la fotografía digital y la concepción digital, ¿no? Cómo cambia la relación con el espacio, el hecho de que además es tan fácil. Les cuento y les contaba, cuando yo hacía fotografía análoga en mi época, no era una elección.
chévere, ¿no? Era que chévere, que vintage. Era la única opción que yo tenía. Mi cámara Zenith, una de las que tuve, tenía rollo de 36 fotos, ¿sí? El rollo que yo montaba en la cámara, y creo que de 24 era la otra, si no recuerdo mal, ¿sí? Y yo tenía que cuidar mucho la fotografía, porque tenía solamente esa posibilidad. El rollo me costaba y el revelado me costaba, y no sabía cómo iba a ser hasta que no revelara. Entonces uno se confía de que tiene el smartphone en la mano y uno gasta imagen, por decirlo de alguna forma. Uno ¿sí? Estamos en un concierto y pagamos un dinero por el concierto y lo estamos viendo a través del celular. Si fuera una cámara, una B8, por ejemplo, que era la que usamos, la más, digamos, de cassette más avanzado hasta lo que llegó en mi época, había que cuidarlo, ¿no? Entonces uno tenía que vivir la experiencia y cuando la vivía, después decir, ¿sabe? Yo voy a fotografiar esta parte. Yo te miraba a ti, te entendía, habitaba el espacio y después decía, esto merece una fotografía. Era al revés. No tomaba la foto y después la miraba. Entonces, ¿qué pasa? La concepción digital actual tiene un problema. Es la mediación de nuestro diálogo con el mundo. Quiere decir que cuando vamos a un concierto, pongo el ejemplo, lo vemos a través del celular. Y es raro porque uno paga un dineral por un concierto para no verlo ahí directamente. Uno está en el concierto, uno está en el paseo, uno está en el viaje y todo el tiempo uno está mirando a través de. ¿Sí? Todo el tiempo, esa es la mirada. Y de hecho estoy mirando a través de para que alguien más lo vea. ¿Sí? Es lo que estoy esperando ya es a quién se lo muestro. ¿Sí? O sea, estoy en el concierto para que la gente sepa que estuve en el concierto. De alguna forma, la imagen que estoy capturando, la foto que estoy capturando del viaje, el video que estoy capturando, no es ni siquiera para mí. Es para que alguien vea que yo estuve allí. ¿Sí? De alguna forma, es hacer público lo que es una experiencia a veces íntima. Y en ese sentido, insisto, cuando yo tomaba fotografías, porque era la opción que me tocaba y que me correspondía y no tenía otra opción, yo tenía que habitar el espacio para después decidir la foto. Era totalmente distinto. Y no sabía cómo iba a quedar la foto hasta que no la revelara. Es una locura. O sea, tú no la ves hasta que no la revelas. Si tienes estudio, perfecto. Si no, pagar en un estudio que se demoren el tiempo que se demoren para tú ver cómo quedó esa foto. Y eso implica una relación para mí diferente con la realidad. Y además, insisto, rollo que se dañara, rollo que se acabó. Foto que no estructuré correctamente, foto que ya no existe. No tenía infinitas posibilidades de hacer clic para después escoger una o poseditarla, tampoco tenía esa posibilidad. El impreso era el impreso y así quedaba, ¿no? Entonces, es una reflexión interesante porque, curiosamente, lo que hace es llamar más a cómo vivimos la experiencia misma del instinto y del momento. Por eso creo que es interesante la relación con el impresionismo cuando salen al exterior, habitan el exterior y sobre ese exterior pintan, ¿no? No sobre una idea de ese exterior. Entonces, eso es la relación, en conclusión, de la fotografía primero análoga con la luz, ya que hablamos de luz, y con el impresionismo. Y segundo, cómo influyó su nacimiento, pero cómo después influye lo digital. Insisto, yo también disfruto de lo digital y me parece que eso ha dado muchas otras opciones, ¿sí? Pero a veces hasta por un tema de concientizar la fotografía, descansar de lo digital y volver a lo análogo, para mí es interesantísimo. Como es interesante volver a la pintura, como es interesante volver al cassette, o volver al vinilo para ser consciente de lo que es la materia de la cual emana algo, sea una imagen o un sonido. Entonces, bueno, chévere, este es el libro, No Cosas, y la idea es, pues, de este autor, de hecho, hay cosas que a mí hablando de cosas, hay cosas que a mí me parecen un poco dramáticas, en exceso dramáticas, ¿no? Me parece interesante, pero como que el hombre llega a un momento en que ataca con todo lo que tenga que ver con la red, lo digital, Facebook, y la crítica que hace me parece muy real, pero creo que también habría que ver las otras luces de las otras tecnologías, ¿no? O sea, no creo que el tema sean los medios, no creo que el problema sea el medio, no creo que el problema sea internet o la red o el celular, ¿no? El aparato, ¿no? Creo que el tema es hasta qué punto nosotros
establecemos conciencia en la relación que tenemos con la vida que nos rodea finalmente. Listo.